Voy a leer de Miqueas 6, versos 6 a 8. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Le entregaré mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Gracias y amén. Esos 3 versos que hemos leído sin duda son palabra de Dios. Y pues bienvenidos todos nuevamente. Pues todos estamos muy contentos de que estemos acá. Para los que no me conocéis o que a lo mejor todavía no te suena ni mi cara ni mi nombre, soy Jonathan, soy uno de los pastores acá en Iglesia Bíblica Urbana. Y estamos muy contentos de tener este segundo día de consideración por medio del estudio de la palabra de Dios, poder estudiar el mensaje de Dios a través de esta serie que estamos... que hemos nombrado ¿Qué quiere Dios? Y creemos que lo que acabamos de leer es la Escritura, es la palabra de Dios, que toda ella es inspirada divinamente y por lo tanto es una guía, es la guía completa y confiable para no solo para lo que creemos, que moldea y define lo que creemos, sino que también es capaz o es útil para transformar nuestras vidas. Entonces hoy tendremos esta segunda charla de una serie de 3, en la que estamos considerando 3 rasgos de carácter del creyente, del cristiano, pero que además estos 3 rasgos de carácter forman parte de la respuesta a esta gran interrogante: ¿qué quiere Dios? Y creo que es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué quiere Dios? Todo esto lo estamos viendo en el contexto del pasaje de que leímos de Miqueas, pero también a la luz de todo el contexto del libro y de toda la escritura en sí, de lo que la Biblia habla en toda su narración de principio a fin. Y bueno, como os he dicho, creo que es una muy buena pregunta. ¿Qué quiere Dios? Y creo que el problema no está en hacer preguntas. Es válido hacer preguntas, hacerle preguntas a Dios. ¿Qué quieres? Creo que el problema entonces está más bien en las conclusiones a las que a veces llegamos como seres humanos. Pero en general es una buena pregunta. ¿Qué quiere Dios? Que puede ser, es relevante en nuestros días hoy, aún en una sociedad, vamos a llamarle, y lo pongo entre comillas, evolucionada, ¿no? Que podemos creer que hemos superado ya la idea de la necesidad de un Dios, de un ser sobrenatural. Bueno, antes se necesitaba porque había más ignorancia, pero ahora la ciencia ha avanzado y bueno, tal vez parecería absurda la palabra ¿qué quiere Dios? En una época en la que hoy, pues más bien el planteamiento para muchos es si hay un Dios. Pero basta con poner un poco de atención. Por ejemplo, últimamente lo he estado haciendo mucho, me he estado volviendo un poco aficionado a esto, de escuchar podcasts o entrevistas a filósofos, creyentes o no creyentes, españoles o de otras nacionalidades. Y es interesante que una constante, aún en medio de todos los planteamientos filosóficos posibles, siempre llegan al punto de si hay un creador o si hay un Dios. Y si esto es así, las implicaciones para el ser humano, ¿no? ¿Y será que si hay un Dios, acaso le importa relacionarse con su creación, con la humanidad? Y si es así, entonces, ¿qué quiere de nosotros, del ser humano? Entonces, vemos que no es tan irrelevante la pregunta. Es un cuestionamiento que aún el ser humano sigue haciéndose en el corazón, aunque sea en lo más profundo de su ser. Entonces, la semana pasada hemos abordado ya el primer punto del pasaje que responde a la interrogante de qué quiere Dios, y el primer punto fue hacer justicia. David nos habló de que la justicia que requiere Dios no necesariamente
son obras de actos, son obras en nuestra propia carne, en nuestros propios actos de justicia. No es un esfuerzo, no es el fruto de nuestros esfuerzos por ser mejores personas, sino que es una justicia otorgada, no una justicia alcanzada. Ese es el sentido de esto que estamos aprendiendo hoy. Que nosotros hemos sido hechos justicia por medio de Jesús, lo dice el apóstol Pablo en Corintios. Y aquel que sin haber conocido pecado, por nosotros se hizo pecado. Y entonces, como consecuencia, podemos ser vistos a los ojos de Dios como justos, como si nunca hubiésemos pecado. Y de eso va. Si tú quieres conocer un poco más de lo que vimos la semana pasada, como hemos dicho ya en los anuncios, están ahí el podcast en YouTube. Pero precisamente esta justicia que hemos recibido es lo que nos pone en una posición correcta, no solo delante de Dios, sino que ahora podemos extender eso en un sentido, en un plano horizontal hacia los demás. Esa obra de justicia no solo es algo que se limita a nuestra relación vertical con Dios, sino que impacta sin duda nuestras dinámicas en comunidad. Pero tal vez la pregunta sigue ahí en el aire. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué más quiere Dios? ¿Qué más podemos ver de este pasaje? Y bueno, para poder entrar de lleno en nuestra consideración de hoy, vamos, como siempre nos gusta hacer, primero, antes de abordar el tema, pedirle a Dios que sea Él el que hable a nuestros corazones, que más allá de tener un bosquejo, unas notas, que sea Él hablando a nuestras vidas y dándole sentido a las palabras, pero sobre todo llegando a nuestros corazones de acuerdo a nuestra propia necesidad. Amén. Señor, gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra, porque has dejado escrita tu voluntad ahí, tu corazón. Gracias porque podemos conocerte a través del estudio de estos versos, Señor. Y te pido que seas tú hablando a nuestros corazones, que sea el poder de tu evangelio y no el poder de un ser humano tratando de convencer a alguien, sino que sea tu Espíritu Santo mismo dándonos a cada uno lo que necesitamos, ese alimento espiritual. Y que en última instancia podamos conocerte más y ser más parecidos a ti, Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y estamos en esta escena, en el libro de Miqueas, que tal vez recuerda, no sé si estás familiarizado con el libro, si no te invito también a que lo puedas considerar en todo su contexto en tu casa. Pero recordarás que habíamos hablado un poco de que el pueblo había sido infiel. Es un pueblo infiel a su Dios. El pueblo de Israel ha sido infiel una y otra vez a ese Dios. Y que el Señor en los primeros capítulos le lanza este planteamiento a su pueblo. ¿Qué he hecho? ¿Qué te he hecho? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué si yo solo te bendigo, tienes para mí infidelidad, tienes para mí rebeldía? Y en medio de todo este contexto del libro de Miqueas, en donde, bueno, hay advertencias, hay también disciplina para su pueblo, pero también hay mensaje de esperanza, porque vemos el corazón de Dios queriendo siempre llegar a la reconciliación y a la restauración. Hablemos, charlemos, hay un problema, pero vengamos, estemos a cuentas. Y el pueblo siempre tiene esta constante de entonces querer arreglar o relacionarse con Dios a través de sus propios esfuerzos. Pero creo que no nada más es un problema del pueblo de Israel. Es un anhelo humano el querer reconciliarnos, religarnos con Dios, eso que se rompió a través de nuestros propios méritos. Es algo normal, es una tendencia natural en pensar en términos de... voy a usar una palabra un poco anglosajona, como performance, como de desempeño, sacrificio. ¿Qué puedo hacer yo? Y Miqueas enumera, en este pasaje que hemos leído, una serie de ofrendas que, si fuiste observador, son cada vez más extravagantes. Primero pone como holocaustos, estas ofrendas quemadas, ¿no? que habían sido prescritas en la ley. Pero también dice miles de carneros, ¿no? Va como increciendo. Ríos de aceite.
incluso llega al punto de que daréme a mi propio hijo, a mi primogénito. Y esto de una u otra manera demuestra hasta qué punto estamos dispuestos a llegar para, permitidme así ponerlo de estos términos, para comprar, para negociar el favor de Dios. Siempre creyendo que Él quiere algo de nosotros, Él desea algo de nosotros para relacionarse con nosotros. Sé que a lo mejor esto ya puede empezar a generar ciertos problemas, porque hemos aprendido, no solo en el contexto religioso, sino también es la vida misma, el sistema mismo, así funciona. Desempeño, obtienes el resultado de tus esfuerzos, el resultado de lo que has trabajado. Pero hoy vamos a ver cómo todo esto conecta con nosotros y cómo nuestra manera de querer impresionar a Dios puede ser ya sea con nuestro gran compromiso en la iglesia, con tal vez yo nunca falto, estoy todos los domingos ahí, yo cada día leo la Biblia, yo cada día oro, yo fielmente aporto a la iglesia con mis recursos económicos, yo soy muy moral, me esfuerzo por ser una mejor persona. Y todas estas cosas son buenas, no digo que no lo sean, pero que tal vez pueden venir de una motivación incorrecta del corazón. Pero Dios tiene una respuesta sorprendente, lo vemos ahí en el verso 8. Después de esta pregunta retórica que hace el profeta Miqueas, ¿con qué me presentaré? ¿Con qué me presentaré? Y Dios le responde, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Dios no quiere nuestras impresionantes ofrendas, no quiere que hagamos, sino quiere nuestro corazón. Este concepto de misericordia, que es en el que nos vamos a enfocar hoy, la semana pasada vimos en justicia, nos vamos a adentrar ahora a este concepto que está íntimamente relacionado con el de la semana pasada, pero que ahora nuestro llamado es a amar. Dice ahí lo que leímos, amar misericordia. Y es interesante porque no solo dice hacer misericordia, sino que dice amar misericordia. Vale, hasta aquí todo bien, ¿no? Creo. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué entendemos por amar misericordia? ¿Será que el concepto que tenemos nosotros hoy en día, siglo XXI, misericordia, es lo mismo que quiere decir el pasaje para su audiencia original, para quien fue escrito este libro de Miqueas? ¿Qué es esta misericordia que debemos amar? Bueno, primero, quiero poner un poco en contexto que misericordia aquí, lo que está el profeta refiriéndose por misericordia, es más que un sentimiento. Para nosotros hoy en día tal vez lo limitamos a un sentimiento. Y aunque no me quiero poner muy académico, creo que es necesario considerar este pasaje y específicamente esta palabra misericordia del verso 8 en su contexto cultural, pero también un poco desde su perspectiva lingüística. Entonces, para entender lo que esto significaba exactamente para la gente a la que fue escrita, y entonces poder hacer un puente o conectar para nosotros hoy en día, ¿vale? Aquí la palabra hebrea que usa el profeta, pero que en el castellano se traduce como misericordia, es este concepto de Gesed. Esta palabra es tan rica en significado que es casi intraducible con un solo término en español. O en algunos idiomas también tienen dificultades para traducirlo con una sola palabra. Y no es simplemente un problema de una traducción incorrecta o que no hicieron su trabajo los traductores. Es que verdaderamente es un concepto muy amplio, muy complejo, que no se puede reducir a una sola palabra. No es simplemente cuando ahora escuchamos misericordia, puede ser que sentimos lástima por alguien, que sentimos compasión tal vez, pero me temo que todas estas palabras nos llevan a
reducción de lo que para el hebreo significaba. A veces en otros pasajes o en este mismo pasaje, en otras traducciones de la Biblia, se traduce como amor leal, amor inagotable, fidelidad, compasión, lealtad al pacto. En inglés se usa esto en algunas versiones, loyalty covenant. Entonces, pero la palabra Gesed que está aquí usándose es un amor, sí, un amor leal basado en algo mucho más que un sentimiento, en un pacto. Pero es un amor comprometido, inquebrantable y fiel. Incluso cuando la otra persona, la otra parte del pacto no lo merece. Es esa clase de amor que Dios tiene por su pueblo. Hemos hablado ya que en el contexto del que fue escrito este libro de Miqueas, es en el contexto en el que el pueblo de Israel estaba siendo infiel. Había roto muchas veces el pacto que había hecho Dios con su pueblo. Pero es precisamente en ese contexto, esa clase de amor que Dios tiene hacia ellos de una manera inquebrantable. Es un amor activo, que no se queda en ese sentimiento y yo doy como recibo. Bueno, si recibo amor, doy amor. Si no lo recibo, bueno, pues entonces las cosas cambian. No, sino que se manifiesta en acciones concretas, no solo de bondad, sino de protección, de provisión, de restauración. Entonces ya empezamos a caminar un poco hacia esos pasos de encontrarnos con que misericordia, como lo entendemos hoy en día, nos queda un poco corto, ¿no? Las implicaciones son mucho más amplias que un sentimiento noble, ¿vale? Entonces, para el pueblo de Israel, la idea principal es que el Gesed divino, este amor leal de Dios, está basado en este pacto con Él, ¿vale? Y por último, en esta parte como muy teórica o académica, ¿vale? A diferencia de los pactos humanos, aquí tenemos gente que sabe de contratos, de leyes, de acuerdos humanos, de acuerdo a la legalidad, y pueden romperse. Si una de las partes rompe su compromiso o su parte a lo que está atado por un contrato, bueno, si una parte incumple, este acuerdo puede romperse, o puede haber consecuencias, y el otro tal vez ya no está obligado a continuar bajo ese pacto. Pero es esa clase de amor que, si bien está en el contexto de un pacto, ni siquiera se limita a ese tipo de pactos, porque Dios continúa y permanece fiel a su parte, a su compromiso. Amor incondicional, persistente. ¿Vale? Entonces, ahora sí que tenemos un poco más de contexto de lo que estamos hablando aquí con misericordia. Y algo que se usa constantemente en la Escritura como ejemplo es la relación matrimonial para dar una ilustración de este amor comprometido. Es un amor revolucionario, es un amor en donde Dios, en este caso como si fuese el esposo fiel, permanece a pesar del adulterio de su esposa, a pesar de su infidelidad. Y entonces con esto sentamos las bases de este concepto también de gracia inmerecida. Ahora, habiendo dicho esto, y espero que haya quedado un poco claro, porque ya no me voy a enrollar mucho con este tema del Gesed, porque además no va por ahí, pero ahora cada que escuchéis la palabra misericordia en lo que vamos a estudiar hoy, tengas en mente esto. Esta idea mucho más extensa, este sentido mucho más amplio de la palabra, ¿vale? Y quiero hablarte de un ejemplo bíblico del Antiguo Testamento también. Tal vez estás familiarizado, las chicas están estudiando este libro, y a mí me encanta, es el libro de Ruth. Si tú no lo has leído, te recomiendo que lo leas, no es muy largo, y es una historia increíble. Sí, es una historia de amor, claro, pero que no es esta clase de amor de Disney, de las princesas y su príncipe azul, pero que es un ejemplo real de un hombre que ejerció esta clase de misericordia. Un hombre piadoso llamado Boaz, que era parte del pueblo de Israel, muestra esta misericordia,
este Gesed, es la última vez que lo diré, esta misericordia para proteger y proveer a Ruth. ¿Quién era Ruth? Una mujer moabita, es decir, una extranjera que no pertenecía al pueblo de Israel, pero que la protege, la redime, sin ser su obligación. Claro, la historia va mucho más, tiene más detalles, es más compleja, te invito a que la leas, es increíble. Pero su acto va más allá de la amabilidad, es un reflejo de este carácter misericordioso. Pero lo que queremos enfocar hoy o enfatizar es que esta misericordia que tuvo Boaz, esta misericordia que él pudo extender, fue una misericordia que seguramente él experimentó o él aprendió. Verás, su madre, la madre de Boaz, él es hijo de Rahab, quien fuera una prostituta y además extranjera de Jericó. Rahab recibió la misericordia de Dios, del Dios de Israel, y fue integrada y fue adoptada como parte de Israel. Que eso era algo grande, eso era algo importante en la cultura judía, no era algo común. Pero Boaz seguramente creció escuchando de estas historias, de la misericordia que recibió su madre, de esta compasión, y creció con ese ejemplo de misericordia recibida, no ganada, y entonces Boaz entendió que esa misericordia no era solo una teoría, sino que podía experimentarla y otorgarla a otros. Tal vez esto es un poco conjetura mía, pero bueno, podemos verlo como un hombre que estaba practicando esta clase de misericordia, de la que Dios le está diciendo aquí a su pueblo: yo te he declarado lo que es bueno. Amar misericordia. No es nada más amar la bondad, amar el amor, sino haberlo experimentado tú y poder entonces extenderlo a otros. Quienes, sin duda, quienes han recibido misericordia están capacitados para extenderla a otros. La gracia recibida entonces se convierte en una gracia que podemos dar. La misma Escritura dice que damos de gracia lo que hemos recibido de gracia, gratuitamente. Es esta misericordia en acción. Pero entonces para nosotros digamos que podría ser algo así como, porque claro, esto se extiende, como ya he dicho, no solo a nuestra relación con Dios, no solo se limita tampoco solo al marco del matrimonio, sino que también impacta o debería impactar nuestra dinámica en comunidad. Para nosotros hoy en día sería algo así como, permíteme ponerlo en algo muy, muy práctico hoy en día. Sería como ver la diferencia entre tienes un amigo que está mudándose y sientes solo lástima por él y dices, oh, tengo mucha misericordia porque qué lástima, tiene mucho que hacer el pobre. Es esa diferencia y por otro lado, presentarte en su casa con cajas, con una pizza, con ropa cómoda y decir, venga, ¿qué hay que cargar en el camión? Vamos a hacerlo juntos. Es esa clase de misericordia que no te vincula, no tienes una obligación de hacerlo, pero es un amor también puesto en acción, porque hay algo más profundo que te ata a él. Eso es esta clase de misericordia. Y que va totalmente vinculada con la clase de justicia que vimos la semana pasada. Ahora, cuando el Antiguo Testamento se tradujo al griego, lo que conocemos como la Septuaginta, los traductores usaron para esta palabra, Gesed, principalmente usaron, o la mayoría de las veces usaron la palabra en griego eleos, que también tiene que ver con esta misericordia activa. Esta palabra precisamente es la que nuestro Señor Jesús usa cuando cita otro de los profetas, que es Oseas, justo cuando lo estaban cuestionando respecto a por qué sus discípulos no hacían esta u otra cosa, o por qué él se sentaba con pecadores, con publicanos, con gente que no era bien vista en la sociedad. Y él cita a Oseas diciendo, id y aprended lo que quiere decir misericordia, eleos.
quiero misericordia y no sacrificios, no quiero tus holocaustos, no quiero religión, no quiero obras, lo que quiero es misericordia. Y Jesús entonces está conectando su ministerio, su servicio, directamente con ese concepto de misericordia, amor incondicional, basado en un pacto. En ese pacto, como el de Dios con nosotros. Pero, aquí hay otra cosa increíble. Y podríamos tal vez profundizar muchísimo más. Hay mucho que decir respecto a este concepto de misericordia. Pero quiero también traer a la mesa hoy otro concepto con el que está conectado directamente la misericordia, que es la gracia. La gracia, en el Nuevo Testamento, que se usa más la palabra caris, no sé si lo estoy pronunciando bien, profesor de griego, el caris, de donde viene caridad, carisma, y la gracia es como si pensáramos en la otra cara de una misma moneda. Muchas veces se dice que es como la gracia y la misericordia van de la mano, ¿no? Y tiene sentido, porque la gracia es ese favor que hemos recibido, inmerecido, totalmente inmerecido. Pero la misericordia es cuando Dios no nos da aquello que sí merecemos. Entonces van de la mano y podríamos ver que la gracia nunca está separada de la misericordia de Dios. Dios extendiéndonos a nosotros, que no estábamos incluidos en ese pacto original, pero que ahora hemos sido injertados, hemos sido añadidos a ese pacto. Es un favor completamente inmerecido. Entonces, lo que aquí Miqueas está diciendo, amar misericordia, no solo es amar esta clase de amor leal, está hablando de haber entendido lo que hemos recibido es totalmente inmerecido. Y está directamente conectado con el corazón y el carácter divino. Bueno, pero hasta aquí, todo bien. A lo mejor nos seguimos quedando en el terreno de lo muy teórico, muy teológico, muy conceptual, pero ¿cómo podemos aprender a amar la misericordia? Porque una cosa es decirlo, una cosa es entenderlo, pero ¿cómo podemos ejercer y amar esa misericordia? Bueno, creo que la respuesta primero es recibiendo la misericordia de Cristo. Sin duda no podemos dar lo que no tenemos. Y como cristianos, como creyentes, a veces es muy fácil hacer, pero no ser. Ser es lo más difícil. Somos muy activos, somos emprendedores habilidosos o ávidos de ponernos manos a la obra. E incluso, y como ya hemos estado diciendo, pensando que vamos a ganar algo o que que Dios nos va a amar más por eso. Pero creo que amar misericordia tiene más que ver con recibir primeramente la misericordia de Cristo. Tenemos que hacer un diagnóstico en nuestro propio corazón y decir, vale, seamos honestos, nuestra naturaleza es más hacer, no amamos la misericordia, sino que amamos la justicia, amamos que la misericordia se aplique a nosotros, pero cuando se trata de otros queremos justicia, queremos misericordia para nuestros propios errores, pero queremos justicia para aquellos que nos ofenden. Eso es algo natural en todos. Y olvidamos esa misericordia que hemos recibido. Es como si nuestro sistema operativo predeterminado, como salimos de fábrica, entendiendo que estamos viviendo en una naturaleza caída, es el sistema operativo por default es Miqueas 6, del 6 al 7. Eso, el mérito, el qué hago, el qué doy. Yo hago mi parte, tú haces la tuya. Así es lo justo ante nuestro propio razonamiento. La misericordia incondicional, en cambio, que hemos recibido es totalmente incompatible con este sistema de pensamiento. Que incluso parece injusto, débil, ingenuo, tonto. Yo no sé si eso es una mala palabra aquí, pero es como pringado también. Es como te tienes que aguantar las injusticias. Siempre es como defender lo mío. Pero la solución a esa forma de pensamiento es aplicar el Evangelio a nuestras vidas, a nuestra forma de pensar. Cristo
ese verbo encarnado, también encarnó con su propia vida, con su propio ejemplo, esa clase de misericordia. El Nuevo Testamento presenta a Jesús como esa manifestación perfecta del Dios invisible, la imagen visible del Dios invisible, y que en él habita toda la plenitud de la deidad, de la divinidad. Entonces Jesús, siendo Dios, en su encarnación, también manifestó de forma práctica en su vida ese rasgo de carácter divino, la misericordia. Su ministerio estaba lleno de misericordia, pero en acción. En acción. Sanó a los enfermos, comió con pecadores, con los que nadie quería sentarse, con los parias de la sociedad. Él tocó a los leprosos, a aquellos que nadie se quería acercar. Mostró un amor leal, activo, con aquellos que la sociedad consideraba indignos. Pero el acto mayor de amor y misericordia es ese acto supremo en la cruz. En esa cruz, la justicia perfecta de un Dios santo que demanda justicia se encuentra con esa misericordia, con ese amor perfecto de Dios. Esa justicia, esa santidad que merecía un castigo, encuentra satisfacción en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Es difícil entenderlo y creerlo por lo que ya os he dicho. Nosotros queremos hacer siempre nuestra parte, nos es muy difícil solo recibir. Porque Dios no simplemente pasó por alto nuestro pecado y dijo, mira, no pasa nada, haré como que no sucede nada, no hay un precio, mira, no pasó por alto nuestro pecado simplemente, porque eso no sería justo, sino que Él lo castigó, pero lo castigó en su propio Hijo. Es cuando aquel que ha sido la parte ofendida y de quien no merecíamos nada, Él lo ha dado todo. Incluso dio el primer paso hacia la reconciliación. ¿Acaso hay una mejor definición del Evangelio? No merecíamos nada más que juicio, pero en Cristo nos dio todo. Nos dio perdón, nos dio vida, nos adoptó como sus hijos, nos sentó a la mesa. Esa es la misericordia que hemos recibido. Y entonces ahora el resultado natural es que podemos tener un corazón transformado que ama la misericordia. No es hacer misericordia porque sí, hoy me voy a esforzar por ser más misericordioso. Voy a morir a mí porque si Jesús lo hizo, bueno, pues venga, es lo que toca, yo también puedo. Porque eso sería querer cambiar nuestra conducta. Pero el Evangelio opera de adentro hacia afuera. Por eso os he dicho que el Evangelio no se trata de hacer, sino de ser. Si yo a diario recuerdo quién soy en Él, entonces puedo entender que ahora estoy capacitado para extender esa misma misericordia. Incluso va a ser algo natural, que no te das cuenta, pero va a haber una transformación en ti. No podemos amar misericordia hasta que entendemos cuánto la hemos necesitado y la hemos recibido. ¿Ya dejamos entonces de vernos como buenas personas? Sí, es verdad, hay actos buenos en nosotros, pero porque Dios ha puesto su imagen y semejanza en nosotros. Pero dejamos de vernos como, no soy tan malo, soy una buena persona que, bueno, de vez en cuando se equivoca, ¿quién no? Pero empezamos a vernos entonces como ese pecador que necesitaba un Salvador, una misericordia que es extravagante, es escandalosa, es antinatural, contracultural. Y ahora desde esta nueva identidad, nuestra actitud hacia los demás cambia. Y ya no operamos desde una plataforma, desde un nivel de superioridad hacia otros, religiosos, creyéndonos mejores que otros, sino desde una posición de gratitud propia, pero también en comunidad, compartida.
amar misericordia entonces se convierte en un fruto natural. Y acercándonos ya al final, entonces vamos a poner un resumen breve de lo que hasta ahora hemos entendido para llegar a una conclusión. Hemos dicho que Dios no quiere nuestros sacrificios religiosos, morales, para ganar su favor. Él ya nos ha mostrado lo que es bueno, hacer justicia. Hoy hemos visto amar misericordia. La siguiente sesión veremos cuál es la tercera cosa que el Señor quiere, que Dios quiere. Pero no podemos fabricar esto por nuestros propios méritos, nosotros mismos. Nace porque hemos sido transformados, pero hemos sido transformados y por medio de esa transformación, más bien, como parte de esa transformación, Dios ha puesto en nosotros su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos muestra cada día un poco más cuán grande es esa gracia y misericordia que hemos recibido. Si estamos viviendo y ejerciendo nuestra condición de hijos de Dios, cada día la cruz va a ser más grande a nuestros corazones, a nuestro ser. El Espíritu Santo cada día va a revelar más de quiénes somos nosotros y quién es Dios. Y entonces esto no es una receta. No podemos ponerle pasos de cómo amar misericordia. Paso número 1, paso número 2. Pero sí que tengo algunos puntos que tal vez pueden ser útiles para llegar a una conclusión y llevarnos a algo. Hemos dicho ya que todo empieza por recibir esa misericordia. Si tú nunca has aceptado esa misericordia, ese es el punto de partida. Primero recíbela. Y hoy la invitación también es para ti, que tal vez nunca has aceptado o recibido esa misericordia de parte del Señor. Deja ya de impresionar a Dios con tus sacrificios, con tus esfuerzos. Reconoce tu necesidad y recibe ese regalo inmerecido. Pero no solo esto se limita a aquellos que tal vez nunca lo han hecho ni una sola vez. Es algo que necesitamos todos cada día. Predicarnos el Evangelio a nosotros mismos cada día. Cada mañana recordemos la cruz. Cada mañana recordemos la misericordia que hemos recibido. Meditemos en esta verdad de que hemos sido salvos por gracia. Esto cambiará sin duda nuestro corazón y nos preparará y nos pondrá en una posición correcta para amar cada día la misericordia. Y claro, el tercer punto que quiero, que como he dicho no es una receta, pero una vez que hemos entendido quiénes somos en el Señor y abrazamos esa misericordia que hemos recibido, bueno, busca oportunidades. Está atento, abre tus ojos, pídele a Dios que te muestre esas oportunidades en las que puedes mostrar esa misericordia y ponerla en acción. En tus relaciones sería algo como, ¿a quién necesitas perdonar? No porque lo merezca, sino porque a ti se te ha perdonado sin merecerlo. ¿Quién en tu vida tal vez necesita un acto de lealtad, de apoyo incondicional en ese momento? O pensando en los vulnerables, ¿cómo puedes mostrar un amor activo a los que están a tu alrededor? Y que no solo va de dar dinero, puede ser también tu tiempo, una escucha activa, tu presencia. Pero recuerda que con todo esto Dios no te va a amar más. Pero podemos dar a los demás también el beneficio de la duda. ¿Qué quiero decir con esto? Es no apresurarnos a juzgar, sino siempre extender gracia y desde un principio asumir lo mejor de los demás. No asumir lo peor, no pensar lo peor, recordando la gracia que Dios nos ha extendido. Como verás, hay muchas maneras de ejercer esto y amar la misericordia. Pero quiero cerrar con esta pregunta con la que iniciamos. ¿Qué quiere Dios? Él no quiere que seamos jueces duros, implacables. Él quiere que seamos hijos e hijas.
que habiendo sido abrazados por su misericordia increíble, ahora encontremos una gran alegría en poder reflejar ese mismo amor leal y misericordioso que hemos recibido de nuestro Padre. Esa es mi oración y anhelo que sea una oración en común. Que nuestro anhelo no solo sea hacer justicia porque sí, sino amar la gracia de Dios, llegar a amar la misericordia. Vamos a orar.